Bienvenidos a su programa de Santos en Entrenamiento, donde semana tras semana estamos abriendo el catecismo para enamorarnos más de Jesús y de las enseñanzas de la iglesia. Como siempre, tengo el privilegio de que me acompañe mi gran amiga Iris Chávez. ¿Cómo has estado? Muy bien, China, contenta de estar acá de nuevo, bueno, aprendiendo juntos, así que a sacar su catecismo y a ponerse a estudiar con nosotras. Mira que antes del programa le estaba comentando a Iris, yo digo, esto es un tesoro y si realmente nos están acompañando en estudiar el catecismo, yo creo que van a decir qué rica es la iglesia en sus tesoros. Me encanta, hoy voy a hablar un poquito de eso también, que uno dice, crea un Dios Padre, o sea, dice las cosas y no entiende la profundidad de lo que está diciendo. Así que es un privilegio contigo, Iris, también irlo empacando y viendo que esto no se trata de universidades y teología, sino esto es para vivirlo el día a día. Para vivirlo y para poder entender, para poder vivirlo mejor, si es que ya lo estamos viviendo también. Para poder ser luz a los que están a nuestro alrededor y no saben, en especial a nuestros hijos, a nuestros familiares, que tienen muchas dudas de fe, a veces los muchachos o ¿verdad? Las personas que están alrededor de nosotros, así que a sacar su catecismo y vamos a continuar aprendiendo. Muy bien, quiero hacer un poquito de resumen de lo que hemos hablado hasta ahora. Hasta ahora hemos visto las primeras líneas del credo, o sea, líneas. El otro día, ¿qué fue lo que dijiste? Que hemos empezado, nada más he terminado como que el primer capítulo. Yo digo, tus hijos van a tener 15 años cuando terminemos esto. Pero a mí me encanta porque yo he aprendido un montón en reestudiar el catecismo. Pero mira, ¿qué hemos hablado hasta ahora? Primero, uno dice creo en Dios, ¿ok? Ya hemos hablado que Dios existe, hablamos sobre el ateísmo. Después, además de creo, uno dice, creo en Dios, Padre Todopoderoso, no, ya, creo en Dios, todo lo que eso significa, que Dios es Padre, todo lo que eso significa, que se hace cercano a nosotros, que es todopoderoso, ¿okay? Que es omnipotente, la confianza filial que debemos tener. Hemos dicho que es creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Y uno le dice las cosas, pero hablamos de los ángeles, de los demonios, de qué belleza todo lo que hemos recorrido hasta ahora, ¿no? Y yo digo, darnos cuenta de todo lo que estamos afirmando en esas 20 palabras, en realidad son 19, pero en esas 19 palabras, todo lo que implica lo que estamos diciendo. Entonces ahorita vamos a pasar un poquito más sobre Jesús, ¿ok? En el catecismo dice lo siguiente, el 422, si nos están siguiendo. Al llegar a la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que se hallaban bajo la ley y para que recibiéramos la filiación adoptiva. Esto es de la Biblia, ¿no? Y a mí lo que me llama la atención, Iris, de esto es que solamente nosotros, o sea, los cristianos, los católicos, creemos y tenemos un Dios que se quiere hacer uno de nosotros, que quiere estar cercano, ¿no? Que se encarna, y vamos a ver todo lo que eso significa. O sea, que Dios ha visitado a su pueblo, que no le es suficiente crearnos y dejarnos, sino que se quiere hacer parte de esta historia, ¿no? Para gente de otras fe, esto es incluso escandaloso. El pensar que Dios, siendo Dios, se va a reducir. También se habla, ¿no?, de que a Satanás fue lo que le causó esa rebelión contra Dios, el saber que, bueno, porque hablamos ya un poco, ¿no?, pero los demonios saben que la naturaleza de los humanos es mucho más inferior a la naturaleza de ellos. Y pensar que Dios iba a ser un hombre, o sea, es como que no pudo, ¿no? Así que definitivamente, desde el principio de la historia, de todo, Dios quiso que esto fuera la realidad. Y bueno, para nosotros debe ser una causa de mucha alegría, de mucho honor. Sí, y ver, o sea, ¿por qué fue que lo hizo? O sea, ¿por qué fue que lo hizo, no? Entonces, para cumplir las promesas de Abraham, la promesa de la salvación, y manda a su Hijo amado. Y eso me impacta mucho, y yo estaba pensando, o sea, si una ciudad se está encendiendo, no sé, o hay un problema, pues mandas bomberos, o sea, mandas policía, mandas a otros, pero no vas a mandar a tu único hijo. O sea, ¿cómo te explico? Si hay un general en una guerra y saben que están contra gente que se van a morir, que sí, hay que defender y que sí, que hay que tratar de rescatar a la gente, pero sabes que lo más seguro es que lo maten. Yo creo que si un papá fuera un general,
haría lo imposible, por más que sea, de no mandar a su hijo. Y es todavía más intenso que esto porque es, digamos que un pueblo que está secuestrado y que el rescate tiene que ser tu hijo. Así es que exacto, no es tanto, bueno, sí, obviamente el hijo viene a luchar y a mostrarnos la batalla, pero viene para definitivamente al final de la batalla y de la enseñanza y todo, para morir, para poder ser el precio del rescate por este pueblo. Sí, y por eso que digo, es tan duro, porque nadie sacrificaría a su hijo por algo tan, de la posibilidad de que quizás lo maten, nadie haría eso, y de la certeza de que el rescate del pueblo requiere la muerte del hijo, pues menos todavía. Y especialmente sabiendo que eventualmente este pueblo que iba a rescatar el hijo va a pecar, va a cometer errores, va a ser tibio, va a ser, es como que wow, ¿no? O sea, yo creo que simplemente falta a ver la propia miseria de uno en wow, darle gracias a Dios por poner sus ojos en uno, porque le fallamos, volvemos a caer individualmente, ya no digamos como pueblo, como iglesia. Así que definitivamente, bueno, como nos dice la Sagrada Escritura, que tanto así Dios amó al mundo. Y es tremendo. Yo cuando doy clase de catequesis a los del RICA, o sea, a los adultos en la fe, cuando terminan y reciben los sacramentos, hay más clases, ¿ok? Porque no es como que ya te graduaste. Y siempre les doy un ejemplo que yo creo que les choca un poco, pero bueno. Le digo, oye, como que tratando de que entiendan que hay que vivir una vida nueva. Yo, ¿qué te parece si hay un papá que tiene un hijo, ¿no? Y el hijo es súper alcohólico, pero alcohólico terrible y tiene cirrosis hepática, o sea, se va a morir. Y la única manera de ayudar al hijo es que este papá como que se sacrifique y le done su hígado y le da la vida. Entonces entrega su vida. Y el hijo, ¿cómo se sentirá el hijo? Bueno, claro, el hijo súper agradecido, no puede ser y tal. ¿Cómo va a vivir ese hijo para su papá? Pero ¿qué tal después? Eso le dura un mes y vuelve a tomar. Tú dirías, qué mal agradecido. Pero así somos nosotros, o sea, y especialmente recién salido de un retiro, recién recibiendo los sacramentos, sí, me voy a convertir, y luego para lo mismo, ¿no? Y lo peor, como te dice, lo peor del caso, sabiendo que iban a hacer, yo no lo hago. No es como que ojalá que no vuelva a tomar, correcto, sabiendo que definitivamente va a volver a pasar. Es increíble, ¿no? Y me encanta que el catecismo, y me encanta que nuestra fe es tan concreta, Iris, que no se trata nada más de ideologías o de pensamiento, es tan concreto. Mira, dice, nosotros creemos, esto dice el catecismo, y confesamos que Jesús de Nazaret, nacido judío de una hija de Israel, en Belén, en el tiempo del rey Herodes el Grande y del emperador César Augusto, de oficio carpintero, muerto crucificado en Jerusalén, bajo el procurador de Poncio Pilato, durante el reinado de Tiberio, es el Hijo eterno de Dios hecho hombre. O sea, esto es tan metido en la historia. El cómo, cuándo, cómo y por qué. Sí, todo nació de en este pueblo, en esto. O sea, esto no es una idea que nos hemos puesto todos juntos a pensar cuál es la manera de vivir mejor moralmente. No, esto es un hecho histórico que cambió todo, ¿no? Y una realidad de carne y hueso. Y que es algo importante, los ateos, yo a veces le pregunto a los jóvenes, ¿los ateos creen que Jesús existe? Y se quedan pensando. Pero la realidad es que sí, es que es una persona histórica. Sí, correcto. Y hay más pruebas que existió Jesús que muchas de las otras cosas personas de que pensamos que existieron en la historia, definitivamente. Sí, entonces no se trata, yo creo que es importante, claro, los ateos no piensan que él es Dios, eso es otra cosa, pero de que existió, porque esto es de carne y hueso, gente lo vio, gente lo tocó, gente lo mató, o sea, esto es muy, muy importante. Entonces nuestra fe está basada en hechos históricos, ¿no? Y esto es precioso. Entonces, parte de eso también es que nosotros vamos a afirmar, y dentro de poco vamos a hablar también de los diferentes títulos de Jesús, pero es bello porque luego Pedro, cuando se encuentra con Jesús, no nada más es una persona de carne y hueso, sino él llega a decir, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Y porque él fue capaz de ver más allá de carne y hueso, Jesús va a fundar la iglesia, no tan solo sobre la fe de Pedro, sino sobre Pedro mismo, ¿no? Y esto es importante porque yo pienso, si Jesús viniera ahorita y nos preguntaran, ¿quiénes dicen los demás que soy? Algunos dirían, bueno, en el tiempo de Jesús, profeta, maestro, unos dirían ahorita un buen hombre, o quizás un mártir por la justicia social y los pobres, porque lo quieren hacer como un Che Guevara, yo ni sé. Pero es precioso porque nosotros tenemos que decidirlo. Jesús le dice, Pedro dice, ¿y tú y ustedes quién dicen? No que dicen los demás, sino tú. Y yo creo que es una buena pregunta de hacernos, ¿quién decimos nosotros que es Jesús?
Y mira, no se trata de ser un ejercicio intelectual, sino pensar en nuestros pecados. Cuando nosotros tomamos malas decisiones, estamos respondiendo a esa respuesta de quién es Jesús. Les queda un ejemplo. Si nos llenamos de cosas materiales, nos preocupamos nada más por el dinero y todas esas cosas, es como que si Jesús nos preguntara, ¿quién dices tú que soy yo? Tú eres una parte irrelevante en mi vida porque lo más importante, lo que me va a salvar son las cosas materiales. Eso es lo que dice ese afán por el dinero. No sé si me explico. Sí. O las reacciones, ¿no? Hay enfermedades, hay muerto, algo así. Bueno, pero el Señor, uno dice, ¿quién eres tú? El sanador. Sí. Tienes que curarme o tienes que curar a mí, definitivamente. Sí, tienes que curarme o un tirano, no salvaste a esta persona, no hiciste al otro, un brujo, que lo que necesito es que me haga una magia. No, sino qué bello que Pedro va a ver, no, tú eres el Salvador y entender lo que es eso, ¿no? Y parte de nosotros podría ser eso, ayúdame, Señor, a verte como tú eres, no como yo quiero que tú seas. Y eso es difícil, ¿sabes? O sea, ayúdame a ver quién eres tú realmente y no los prejuicios que yo tengo sobre ti. Un hombre pobre, de mucha oración, de sacrificio, de austero, amor, sí. O sea, y es como que lo opuesto a lo que Jesús es lo que queremos atribuirle realmente a veces. Sí, porque exige. O sea, uno que nada más ayuda al pobre como un ejemplo, sí, muy bien, pero este Cristo exige. Muchas veces en las lecturas de la misa es, o sea, el que no se carga su cruz, o sea, si quieres seguirme tienes que cargar tu cruz, ¿no? O el que, o sea, dejar a Padima de todas estas cosas que hay una exigencia mayor ahí, ¿no? Y una cosa bella que dice el catecismo es que una vez que nos hemos encontrado con este Cristo, con la realidad, hay que anunciarlo. Y mira lo que dice así, la transmisión de la fe cristiana es ante todo el anuncio de Jesucristo. ¿Por qué digo eso? Porque suena obvio, Iris, que obviamente el anuncio de la fe cristiana es el anuncio de Jesucristo, pero no es tan obvio. Lo quiero decir porque, bueno, te voy a dar un ejemplo personal, pero primero tenemos que decir, el cristianismo se trata de Cristo. O sea, Él debe ser el centro, pero a veces hacemos de sus obras o de otras cosas el centro. Me comentó una vez un sacerdote que pasó mucho tiempo en unas misiones en otro país, ¿ok? Y cuando llegó la iglesia allá, ¿okay? Sí, construyó la iglesia, pero recientemente, bueno, no recientemente, sino como los años 40, 50, 60, lo que sea, se dedicó mucho a la justicia social, que está muy bien. Vamos a construir casas por los pobres, vamos a la dignidad, que eso está muy, muy bien. Pero de repente, él se daba cuenta que llegaron los evangélicos, ¿ok? Y ahora toda la gente iba a los evangélicos. Y una vez este sacerdote preguntaba, pero ¿qué están haciendo? O sea, ¿por qué? Después de todo lo que hemos dado. Dice, sí, ustedes nos han dado ropa, comida, techo, pero ellos nos dan a Jesús. Entonces, no, se trata de hacer las dos cosas. Correcto. Pero a veces quitamos a Cristo para como que nos da vergüenza anunciarlo, hablar de Él, pero es por amor a Cristo que hacemos esas cosas. Entonces, cuidado de convertir el cristianismo en otras cosas, ¿no? O asumimos que la persona va a entender que es por... Sí, y a veces, sí. O sea, ¿verdad? Es como una cosa interesante cómo tenemos que navegar esto, porque obviamente si tú, aquí está este dinero por Jesús, o sea, claro. Como que tú quieres también practicar la humildad y no andar... así que realmente tiene que ser como que una... o también a los cristianos se nos acusa, ellos ayudan al pobre, pero es realmente por enseñarles la fe, ¿no? Sí, es como que bien interesante, es por eso la importancia de la oración y de realmente, bueno, saber cómo hablar y dialogar con las personas y mostrarles la fe verdadera. Y yo puse un ejemplo aquí, porque sí, no es que vas a decir, te ayudo como si fuera un proyecto, ¿ok? Nada más para convertirte. No, las personas no son proyectos, pero sí hay una diferencia entre un católico y un trabajador social. O sea, los dos pueden estar haciendo lo mismo, pero hay una diferencia. La Madre Teresa, una vez le decían, wow, yo no haría lo que tú haces ni por $1.000.000. Y dice, yo tampoco lo hago por Jesús. Y yo he tenido la oportunidad, gracias a Dios, de ir a Calcuta, de hacer voluntariado con la Misionera de Caridad. Y ojo, no es que están a cada rato hablando del Señor, no es verdad. Pero ellos lo ven, ellas rezan, o sea, ven lo que están haciendo y ven que es un amor genuino porque no le están cobrando, la manera que lo hacen. Y sí tienen conversaciones, pero lo importante es mostrarlo también. Entonces, sí es un balance, pero lo que queremos decir es como que Cristo tiene que ser el centro. Exactamente, de tu vida
Y de eso todo lo que tú hagas se va a reflejar en el amor que tú tienes por Cristo. Sí. Pero si reemplazas una relación con Cristo, si reemplazas la oración, si reemplazas el ir a la misa, por ejemplo, si reemplazas los sacramentos por obras que tú dices que haces por amor a Jesús, pero si no tienes a Jesús realmente en el centro de tu vida, bueno, las obras se van a quedar así, ¿no? Y puede entrar el orgullo y pueden entrar tantas cosas. Entonces, tiene que ser como una respuesta al amor del Señor. O sea, es como un hijo que su mamá ha sido tan buena con ella, oye, que le nace querer hacer algo, ¿no? Y eso vamos a hablar un poco más ahorita en adelante. Pero es precioso porque dice, desde el principio, los primeros discípulos ardieron en el deseo de anunciar a Cristo. Y nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Y esto es importante. De lo que ellos han visto y oído. Es una experiencia personal, Iris. Y yo creo que, y lo hemos hablado en otras ocasiones, que yo creo que no tenemos mucha experiencia personal. O sea, pensamos que es suficiente tener conocimientos básicos. Yo creo que cualquier persona sabe cosas básicas de Jesús, ¿ok? Pero eso no salva. El diablo sabe todo. Sabe la Escritura mejor que tú y yo, ¿ok? Sabe quién es Jesús. O sea, sabe que Él es Dios, pero no lo ama y no lo sigue. Y a mí me impresionó, yo cuando estudiaba teología, a mí me impresionó, digo, wow, a veces habían tantos teólogos, pero después se volvían ateos, y tú dices, ¿pero qué pasa si te pasaste toda la vida? Porque es un ejercicio intelectual. Ojo, para amar hay que conocer, ¿ok? Pero tiene que ir los dos juntos. Tenemos que tener experiencias profundas del Señor, de verlo, de tocarlo, de pasar tiempo con Él, ¿ok? Y mucha gente se va de la iglesia porque no han tenido experiencia del Señor. Yo hablo de la catequesis y muchas veces... Bueno, porque es la manera que se ha estructurado, pero los muchachos, vamos a suponer, están en escuela pública. Cuando van a dar catequesis, regresan a una escuela, sacan un libro, entonces eso es una materia más, como matemática, como física, que tengo que aprender, que tengo que hacer exámenes para pasar, para que me confirmen, ¿sabes? Y de eso no se trata. Entonces, claro, si uno no le da la oportunidad de encontrarse con el Señor, de igual manera, ¿no? Cuando pues te ven, supongo que te pasa cuando te conoces a alguien o alguien que no has visto mucho tiempo, de la familia o algo, que eres virgen consagrada, y por ejemplo a nosotros que tenemos muchos hijos, que aunque estemos de vacaciones o algo, vamos a misa y la gente pregunta, y pues a veces la experiencia es que con la gente, sí, yo fui de colegio católico toda la vida y todo, ¿no? Sí. Y les preguntas, sí, wow, ¿y a qué iglesia estás yendo ahorita? O... Yeah. No, es que ahorita no, o sea, como que siempre te dan razones por la cual no viven los sacramentos. Bueno, si creemos en Jesús y lo conocemos, dejó a su iglesia, los sacramentos que tenemos que recibir en la iglesia, y eso, China, tiene que ser una vida constante, o también incluso cuánta gente gasta mucho dinero enviando a sus hijos a colegios católicos, y los muchachos se crecen y son un desastre. Y uno me imagino que estos papás también se quedan con lo mismo, pero es que tiene que haber coherencia con lo que están aprendiendo los muchachos y cómo uno está viviendo. Sí, y la vida familiar totalmente. Y esto de la necesidad de tocar a Cristo, de anunciar lo que has visto y vivido, eso no se quita. O sea, no se trata de que, por ejemplo, yo hace tanto tiempo hice un cursillo. Sí, está muy bien, pero una experiencia de hace 10 años te puede haber marcado, pero ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? O sea, es importante. Yo también les he comentado cuando me toca ayudar con la catequesis, es que a veces, China, vivimos en un mundo que nos encanta compartir todo, lo compartimos todo, ¿no? Estoy comiendo este plato, estoy visitando este lugar, estoy en esa tienda, ¿no? Es como que compartimos, pero la buena noticia de Jesús no la compartimos. Yo les doy de ejemplo también, me recuerdo hace varios años, ¿no? Alguien le llama a mi papá del lugar donde es él, que se había caído un camión de melones y que había un montón de melones tirados por todos los lugares, y que llegara a recoger melones. Bueno, toda la gente de ese lugar estaba recogiendo melones, China, ¿no? Y durante las próximas semanas, si tú llegabas a visitar una casa de ese lugar, te daban fresco de melón, mosca de melón o fruta de melón. O sea, como que en todo lugar que ibas sabías que ibas a encontrar melones, ¿no?
Y bueno, primero que nada, nos encontramos con Jesús a veces algunos y no lo compartimos. O sea, no se nos hace tan grande la noticia como que para dar un teléfono, vamos a la iglesia, mira, vamos a misa, vamos a tal retiro, vamos a tal... O llegas a la casa y ahí no hay melón por ningún lado. O sea, no hay Jesús por ningún lado. Así que definitivamente lo que aprendemos hay que vivirlo, hay que compartirlo también. Sí, y es bonito porque a veces nada más invitando a la gente a la casa. Yo he ido a casa a personas, bueno, que yo sé obviamente que son católicas, pero en reuniones que quizás a veces se puede hablar de Dios, está muy bien, pero el ambiente de la casa no tienen que decir nada, o sea, y no porque van a venir alguien guapo, no, es su manera de ser, tener un oratorio o tienen esto, o un crucifijo, o se nota que no es una decoración, que no es una cruz como una decoración, un rosario en el cuello porque es decoración, sino que es eso, ¿no? Entonces, el centro de la catequesis, o sea, de la buena noticia, tiene que ser Cristo, ¿ok? Y nos dice el catecismo que me encanta, el fin de la catequesis es conducir a comunión con Jesucristo, no nada más como sabiduría, sino llevarlo a llenar no tan solo la cabeza, sino el corazón, ¿sabes? O sea, la catequesis como un enamoramiento. Yo creo que a veces vemos la catequesis como dos maneras, dos ejemplos. Como una escuela, como ya dijimos, o sea, bueno, ya hice segundo grado, me toca la primera comunión, me voy a graduar de 8º grado y me gradúo de la fe con mi confirmación y más nunca hasta, no sé, porque ni siquiera se casan. O sea, hasta nuevo aviso, hasta que llegue un cursillo, hasta que llegue un retiro, hasta que llegue una invitación a la Legión de María de Módulo, lo que fuera, hasta que llega un momento de sacudón que vuelves a regresar al Señor. O también podemos ver la catequesis o la enseñanza como si fuera la iglesia una máquina de soda, ¿sabes? Yo meto mis cosas, ok, yo cumplí, hice mis tareas, pum, saco el sacramento. Yo hice lo que quiero, como que no se trata de eso, se trata de una relación de amor, ¿no? Y esto es importantísimo. Y para los papás, China, quiero recalcar, es como te vas a la peluquería y alguien más te hace el pelo. Dejo aquí a mi hijo y que me le enseñe la catequista, las oraciones, que me le enseñe la fe. O sea, yo no tengo nada que ver con eso y todavía al final del año, no, es que no aprendieron nada, me lo aplazaron. Y bravísimo, sí, bravísimo. No aprendieron nada y entonces para que lo lleve 1, 2, 3, 5 años, lo que sea de catequesis, ¿no? O sea, nosotros tenemos que enseñarles. Lo que deberían de aprender los hijos en la catequesis es a terminar de asentar, y qué lindo, hermoso fuera una catequesis, ¿no? Claro, claro. En donde se puede dedicar el catequista a una relación más profunda con Dios, no a enseñarles del Ave María para arriba, porque realmente, o sea, da mucha pena, pero los niños llegan a la catequesis y no saben absolutamente nada. Sí, después culpan al catequista, no, que no recibiste a mi hijo, no. Y esto es importante, mira, en la familia tienen que aprender a ser familia. O sea, tu hijo tiene que aprender lo que significa tener un hermano, lo que significa tener mamá, lo que significa ser un parte integrante de la familia. Pues la catequesis debe ser igual. O sea, si tú perteneces a tu familia, pero también eres parte de la familia de Dios. Y de eso es lo que se trata. O sea, que tú estás llamado a entrar en los adentros de la Santísima Trinidad. O sea, parte de esa familia. No se trata, imagínate que tú vayas a clase y que Iris Chávez nació así, hizo tal. O sea, que aprendan sobre la mamá, el papá, el hermano como una especie de, no sé, de ejercicio intelectual. No, sino esto es lo que significa ser hijo de la iglesia, hijo del Señor. Esto es lo que significa ser un parte integrante importante. O sea, de eso se trata, pero lo van a aprender en casa primero. No crean que le estamos tirando leña a los catequistas, para nada. Lo están haciendo por amor al Señor, pero es pensar, como decía Iris, que como que puedo darle esa responsabilidad a otro. Y de hecho, me encanta lo que dice el 427, dice, primero, que el único que enseña es Cristo. O sea, en una catequesis realmente el catequista es Cristo. Y mira, cualquier otro lo hace en la medida que es portavoz, permitiendo que Cristo enseñe por su boca. Dice, todo catequista debería poder aplicarse a sí mismo las misteriosas palabras de Jesús. Mi doctrina no es mía, sino el que me ha enviado. ¡Qué responsabilidad! Y ojo, esto no es nada más, tú dices, menos mal no soy catequista, ¿verdad? Porque me van a jugar. No, pero cualquier enseñanza, tú eres mamá, tú eres papá, tú eres hermana, tú eres madrina. O sea, entender que cuando uno habla sobre el Señor realmente está siendo su portavoz, entonces cuidar eso, ¿no? Incluso yo diría, ¿verdad? Esto es personal, si eres papá, eres catequista. Totalmente. Que no estás cumpliendo tu deber o tu función es otra cosa, así que tienes que arreglarte ahí con el Señor con eso. Pero definitivamente que tenemos una responsabilidad, ¿no? Las personas que
que gracias a Dios, pues están de voluntarios en las parroquias y todo, todavía extra, pero los papás, mucho ojo con esto. El numeral 427, ¿ok? Para que vayan o lean varias veces y para que mediten en esto. Y el que le sigue es interesante, dice, el que está llamado a enseñar a Cristo, primero, debe buscar esta ganancia de Cristo, o sea, debe conocerlo a Él. Obviamente, a mí no me... ¿Tú te imaginas qué desastre sería si yo en las Olimpiadas, por decirte, o en, no sé, el Mundial de Fútbol, me ponen a mí a hacer, ¿cómo se llama? Pronunciador. Yo no entiendo lo que está pasando. Yo diría, él tiene la pelota y lo pegó gol. O sea, no sé lo que está pasando. O sea, tú no quieres que yo lo sea, ¿verdad? Entonces a veces pasa que malformamos. No. O sea, por eso que primero hay que conocerlo. Te comentaba antes de que empezamos a grabar que los dominicos, la orden religiosa, tienen como un lema, que le damos a los demás los frutos de la contemplación. O sea, yo primero estudio, yo primero rezo, yo primero trabajo, yo primero me meto de lleno en lo que estoy estudiando y recojo los frutos y eso es lo que tengo que dar a los demás, ¿no? Porque muchas veces, nosotros ahorita estamos estudiando el catecismo y ojalá ustedes agarren el catecismo, pero muchas veces repetimos lo que dicen otros y no sabemos si lo que dijeron está bien o mal, ¿ok? Entonces hay que tener criterio propio. Porque uno no sabe, no, porque le dijo esta, porque le dijo otro, porque le dijo este, hay que tener criterio, y el criterio no es me parece bien o no me parece bien, es qué dice el catecismo, ¿no? Entonces esto es muy, muy importante, ¿no? Es tu responsabilidad como papá, como soltero, como hijo, como estudiante, lo que sea, de conocerlo a Jesús, ¿ok? Y de amarlo, y de allí tener que dar, ¿ok? Y tú lo decías, tú lo has dicho muchas veces, pero me encanta. Es responsabilidad de los papás la catequesis y los hijos, porque Dios te dio a ti esos hijos, te dio la gracia. ¿Cómo tú lo dices mejor? Dilo tú, que me encanta, tú siempre dices definitivamente que si Dios me dio esos hijos, me dio la gracia para enseñarlos, para entenderlos, para soportarlos, para todas las necesidades que esos niños van a tener. Bueno, yo recibí la gracia en sí para poder cubrirlas. Y sí, y no la catequista, ¿no? Claro, la catequista me puede ayudar, puede ser un apoyo y a veces lo es, ¿no? Porque pues animan a los niños, ven que no solamente de los papás que viene este deseo de amar a Jesús, entre más personas conocen que aman a Jesús, pues más bonito viven la fe, pero definitivamente soy yo la que le tengo que enseñar. Y este punto, China, lo recalco mucho y puede que parezca que esté repitiendo mucho lo mismo, pero es que en mi experiencia de mamá es hermosísimo. Los niños, mis niños me hacen preguntas, me hacen preguntas de la fe y me siento muy orgullosa de que hasta el momento nunca me he quedado sin una respuesta para ellos. Siempre he sabido qué decirles, porque vamos a misa, y es como que ellos lo van haciendo vivo, ¿no? Los viernes, por ejemplo, ya saben, mami, hoy es viernes, hoy no comemos carne, no comemos pollo. Hasta piensan en el menú. ¿No? Y me tocó explicarles eso, ¿no? Entonces, como que el ir moldeando la vida, el tener una respuesta, y a veces me dicen, ¿y cómo sabes tanto? ¿Por qué sabes tanto? Y es hermosísimo para mí, China, no es porque soy teóloga. O porque tengo un doctorado en la Biblia, o porque no, sino que simplemente les digo, bueno, porque cuando yo estaba más joven y podía leer más, o ahora ustedes me ven escuchando cosas o me ven a veces leyendo, porque me interesa aprender de la fe. Así que siento que es un ejemplo para ellos. O sea, cuando estén grandes, yo cuando esté viejita, y si me pasa como le pasó a mi abuela, ¿no? Que le dio demencia y al final no se acordaba de nada. Bueno, se me puede olvidar cualquier otra cosa, pero no se me va a olvidar la fe, ¿no? Y ellos no se van a olvidar que yo también pude transmitirles la fe. Así que muy importante, papás, no nos quedemos atrás, no dejemos que el padre le enseñe a mi hijo, o que China, ¿verdad? Muchas, por ejemplo, sí, siempre. A veces tú me comentas, de que los papás vienen a ti para que tú les hables a los hijos de la teología del cuerpo, cuando eso es algo que nosotros los papás podemos aprender fácilmente porque lo vivimos. Tú que no lo vives, tú que no practicas la planificación natural, ¿cómo es posible que te busque a ti, para que le enseñes a mis hijas, cuando yo que lo practico, que lo vivo, también puedo tener las palabras para enseñárselos? Y es súper importante, vamos a hacer pausa allí por un segundo, porque nos ayudamos mutuamente, ¿no? Entonces es muy importante porque... Claro, muchas veces los papás con respecto a teología del cuerpo dicen, bueno, porque he cometido tantos errores y a mí no me van a creer. Y bueno, pero precisamente, o sea, ¿qué mejor que un alcohólico para hablar sobre el daño del alcohol, no? Entonces, siempre me están preguntando,
De hecho, pronto vamos a tener un taller de teología del cuerpo y esto, y siempre me preguntan, ¿puedo traer a los jóvenes? ¿Por qué no hace uno para jóvenes? Yo te quiero enseñar a ti lo que tú ya sabes o deberías saber o cómo lo deberías vivir, porque la mayoría de la gente que va allí son casados, o sea, o lo que fuera, o viudos, o solteros, o untados, lo que fuera, ¿ok? Pero es como decir, esta es la visión del plan de Dios, vívanlo bien, ahora comuníquenle esto a sus hijos. O sea, no es responsabilidad mía, aunque yo los puedo ayudar hacer eso, ¿no? O sea, es muy importante. Y bueno, la belleza de las vocaciones trabajando juntas, uno de papá, uno de laico, lo aprende de los sacerdotes, lo aprende de las consagradas, lo aprende de teólogos, lo aprende de gente que se prepara para esto. Y bueno, uno se lo transmite a los hijos. Ya cuando los hijos crezcan y tengan más dudas o alguna cosa, ¿verdad? O hay alguna situación, pueden buscar ellos, pero lo deberían de escuchar primero que nada de nosotros. Y es precioso porque cuando uno habla de conocer, hay que conocer al Señor para anunciarlo. En la Biblia, la palabra conocer significa como intimidad. Por ejemplo, dice que Adán conoció a su esposa y ella dio a luz. No es que le dijo mucho gusto y dio a luz. La Virgen, cuando viene el ángel Gabriel, le dicen, ¿cómo va a ser si no conozco varón? Es decir, no he tenido esa intimidad con un varón. Entonces, conocer no se trata de cosas aquí, sino una experiencia íntima. Entonces, es muy importante porque, por decirte, con temas de teología del cuerpo, y tú puedes hablar mucho de eso, es que no es una teoría, sino algo que, por bien o por mal, por difícil, por fácil, por lo que sea, lo hemos encarnado, lo hemos hecho vida, ¿ok? Y eso es lo bello. O sea, yo conozco, tanta gente que su vida era una manera y ha cambiado ahora de otra. Y qué bello, yo creo que eso tiene muchísima autoridad, porque sabes lo que es estar de un lado y ahora puedes decir, no, lo que mis ojos vieron, lo que yo toqué, mi manera de vivir. El otro día estuve en una ultrella de cursillo y un señor estaba hablando de eso y él decía como que bendito Cursillo por todo lo que ocurrió ahora, cómo ha cambiado mi vida. Y no hay que ya lo pasado ya está, ¿no? Entonces no hay que darle vuelta, pero decía, wow, este señor fue increíble su testimonio, porque decía, cómo era antes, no lo puedo imaginar. Y tú los ves y tiene una familia espectacular. O sea que, porque no fue un Dios teoría, sino un Dios experiencia que lo cambió todo. Entonces, de ese es el punto, ¿no? De este conocimiento amoroso de Cristo es donde brota el deseo de anunciarlo, de evangelizar, de decirle a los demás. Quiero hablar de lo que hay en el corazón. A veces la gente dice, no, hay que tener cuidado, no se puede hablar del Señor y tal, porque no quieres imponer, pero ahí vamos. Si una sobrina o una amiga me quiere enseñar fotos de su novio, yo no le digo, no me impongas tu novio, sino me estás hablando de lo que hay en tu corazón, cuéntame, ¿sabes? Y yo he visto en mi propia vida gente que no tiene ningún tipo de relación con Dios, pero están curiosos de mi vida, de qué se trata, de todo eso, ¿no? Y aparte de eso, China, la sociedad te va a imponer algo. Si no es una cosa, es la otra. Entonces, bueno, tú, por no ofender, por no imponer lo que sea, no muestras a Cristo, pero mientras tanto, o sea, en las Olimpiadas, en los Juegos, en las escuelas, en el cine, en todo lugar que estás, te tiran el paganismo o una vida pecaminosa y todo, pues enfrente. O sea, o elige, ¿qué es lo que vamos a compartir, no? Vamos a compartir a Cristo en nuestra moralidad, en lo que, cómo vivimos, en lo que hacemos, o vamos a permitir que alguien más nos imponga, porque es mentira que no se va a imponer algún tipo de cosa en la sociedad. Y eso es muy importante, Iris, porque hoy no vamos a, por cierto, te lo digo de ahorita, hoy no vamos a terminar porque yo cuando lo estaba preparando, yo digo, el otro tema es demasiado confuso, y yo estoy viendo el tiempo y digo, no lo vamos a terminar, pero vamos a quedarnos con este tema, ¿ok? Lo digo porque es muy importante vivir la fe, vivirla, ¿ok? Y anunciarla sí, pero vivirla, porque yo pienso en que la gente, si no lo ve encarnado, los santos dicen son los mejores intérpretes del evangelio, porque son los que lo vieron y lo vivieron, y tú dices, mira, cuando yo he dado charlas de teología del cuerpo, a veces te he invitado, y me encanta, yo siempre le he dicho, porque Iris, como es ella, ya la conocen, ella habla como que los 10 tips, o sea, de por qué la planificación natural es buenísimo. Y yo puedo hablar de la teoría, obvio, pero ella puede hablar de la práctica y crea un deseo de como que, crea a veces un deseo de como incredulidad, como que, y eso es posible, ¿ok? Y después como un deseo de, no puede ser, yo quiero saber más. Y uno a veces no se da cuenta de la impresión que está teniendo lo demás y piensa que si yo vivo la fe va a ser distinto. Hace poco me pareció tan bello porque en las Olimpiadas yo no vi el juego, pero lo vi después, un tenista famoso,
cuando ocurrió todo lo del principio de las Olimpiadas y todo eso, la inauguración, él cada vez que iba a jugar tenis mostraba su cruz, mostraba su cruz. Y cuando ganó, se ha arrodillado, ¿ok? Enfrente de todo el mundo gritando y tal, y es el momento que uno puede decir yo, pero él, que tiene la fe encarnada, o sea, no es Dios teoría, sino que él se da cuenta que yo tengo que anunciarlo, que tengo que evangelizar. Ojo, él no agarró una cosa y dijo, creo en Jesucristo, no. Pero él se arrodilló y él se persinó y mostró al Señor. O sea, y él allí estaba, ¿y cuántos millones de personas no vieron eso? Pero es porque él lo estaba viviendo desde adentro, ¿no? Y esa tiene que ser la reacción de nosotros. Con lo que pasó en las Olimpiadas, ¿no? Pues mucha gente que está en shock, según. Yo honestamente no estoy en shock, no me sorprende, me da tristeza, me da pena, pero es la sociedad en la que vivimos, o sea, pero así vivimos en todas partes, mi gente. No hay que confundirnos que aquí se prepararon y fue una gran conspiración y todo, que bueno, también lo fue, pero o sea, miren alrededor, la gente come como que es animalito, no reza, la gente llenando de cosas los carros así con unas cosas, no, o sea, así vivimos como paganos en la sociedad. La gente, que entre más dinero tiene, más cosas tiene, menos busca al Señor, tiene tiempo para todo, menos para Él, ¿no? Vivimos ya en una sociedad, así es la realidad en la que nos encontramos. Por eso, como dices, China, el vivir la fe, el que realmente la gente vea, wow, hay algo diferente de esta familia. Esta familia realmente pone el empeño por ir a la misa, aunque los niños se porten mal, aunque los niños anden corriendo. Esta gente, wow, realmente, incluso los días que no son domingos, pero que son de obligación, también van a misa entre semanas, ¿no? Que realmente la gente vea que lo que estamos aprendiendo lo hacemos vida, en cómo respondemos, y no es que va a ser perfecta la vida, ¿no? Porque pues nunca vamos hasta que seamos santos en el cielo, pero con nuestras preocupaciones, con nuestras limitaciones, de todas maneras mostrar una cara de Jesús, de que pues ahora la gente no la vive mucho. Y eso es muy importante, Iris, porque ¿cómo van a saber? O sea, si uno piensa, si tú piensas en la iglesia primitiva, o sea, la primerita, todavía no existían religiosas, todavía no es que San Pablo ya tenían vestidura sacerdotal, o sea, todo ese punto, o sea, todavía no había. O sea, lo que había era gente viviendo su fe. Y era tan notable que los mataban, o sea, y ojo, no tenían crucifijos, o sea, no tenían cosas externas que nosotros decimos, mira, iban a crecer, eran ellos, y parte de catequizar es con el propio ejemplo, o sea, lo que quiero decir, o sea, catequizar con el propio ejemplo. Y tú decías, los niños, o sea, como que, o venir a la misa, pero yo diría que se quieran, ver esposos que estén juntos y tú ves que se quieren, tú ves que no dicen. A mí me choca cuando un esposo habla como un chiste como malo de la esposa, como que medio burlando, o sea, qué feo, o sea, no. Y es que la cuestión también, lo que da tristeza, como les digo, ¿no? Lo que uno vio y todo en las Olimpiadas da tristeza, porque el mundo piensa que al dejar el cristianismo, porque realmente en particular el cristianismo es el que es atacado, es el que es profanado, y las blasfemias son contra la cristianidad, no se hace contra otras religiones, ¿no? Sino que el ataque al cristianismo es un ataque a Jesús, de quien estamos hablando. Entonces, no, la gente realmente piensa que al dejar el cristianismo es libre. Soy libre de dormir con quien quiera, soy libre de hacer mi cuerpo lo que quiera. Pero China, tú vas viendo, o sea, y lo puedes ver, no tienes que salir a buscar necesitados ahí por el mundo, lo puedes ver en tu propia familia, ¿no? La gente esclava al alcohol, la gente esclava al sexo, la gente esclava a los medios sociales. Es que entre más tú piensas que dejas a Jesús, más te estás haciendo esclavizado. Y ojo, no tan solo nada más esclavizados, sino tristes, o sea, tristes, con depresiones, ansiedades.
Y, o sea, el problema es que no se deja el cristianismo, porque fíjate que no fue que hicieron una cosa secular, sino es una burla. Entonces, es como raro ahí, ¿no? Pero el evangelizar, el catequizar, diciendo no, eso no, denunciarlo, pero como este tenista, ¿no? Que no, Dios es el centro, Dios es el primero, Dios es lo único que voy a hablar. A mí me da risa ¿qué era él? Ahorita se me olvida el deporte, un americano, que él estuvo en Inglaterra, tú subiste eso, entonces le preguntaron como que, tuviste la oportunidad de conocer la familia. Yo creo que fue básquetbol. Fue basquetbolista. Like the Royal Family, la realeza. La familia real. La familia real. Y dice, María, José y Jesús. Y todo el mundo dice, Sí. Y se empezaron a reír como que, jaja. Él dice, sí, esa es la única familia real que hay. O sea, como que es comiquísimo, pero yo digo, qué bello eso, ¿no? Entonces, bueno, siguiendo esto al mismo tiempo, decía el catecismo, el 429, que va a ser la última parte de concluir aquí, y después seguimos, porque los otros, vamos a hablar la semana que viene, son los títulos de Jesús, entonces concentrémonos en una cosa. Dice, al mismo tiempo, es decir, de tener conocimiento, de evangelizar, dice, se hace sentir la necesidad de conocer esa fe siempre mejor. Eso es una formación continua. Yo sí estudié teología, sí, muy bien, pero eso fue hace 15 años, pero siempre tengo que estar leyendo, siempre tengo que estar aprendiendo, pero yo vengo aquí y yo aprendo de ti, ¿verdad? Porque lo que hay que tener es deseo. Y ahorita que, bueno, ustedes ahorita se están formando porque están viendo estas talleres, cosas que hacemos, ¿no? Aquí con Radio María, qué bello, o sea, estos programas. Entonces sí, hay que formarse, pero hay que hacerlo vida. Yo conozco tanta gente que lee esto, escucha esto, lee estos libros y tal, y termina como que embotada la cabeza. ¿Sabes cuando comes mucho? Sí. Que luego tienes que digerir lo que comiste. Exactamente. Bueno, esto se tiene que digerir. Más vale escuchar menos, hablar menos, pero hacerlo vida, ¿ok? Y eso es muy importante. Entonces, así recordando lo que hemos hablado, yo sé que suena un poco obvio, pero la catequesis, la buena noticia de todo esto es Jesús. Y si hacemos cualquier forma de apostolado, es por amor a Él, ¿ok? Y es para traer a la gente a Él. Regresando al tema de la Madre Teresa, a mí me sorprendió cuando yo leí el libro Vence mi luz, que es todo sobre su oscuridad espiritual, la noche oscura, muy bien. Pero si tú lees eso, lo que ella misma escribe, y tú lees, yo tengo las constituciones, que es como que la regla de las misioneras de la caridad. Si tú lo lees, es bastante interesante, porque todo el mundo pensaría que diría darle de comer al pobre, pero no, es saciar la sed de Jesús por las almas. O sea, lo que ellas quieren hacer es saciar la sed de Jesús. Claro, ellas saben que la gente pobre tiene mucha pobreza material, pero como son pobres materialmente, ¿verdad? También pueden ser pobres espiritualmente, o peor de pobre espiritual son las personas que tienen mucho. Entonces ella, lo más importante, la peor pobreza es la de no conocer al Señor. Entonces, hacerlo por Dios y no tener miedo. A mí me llamó la atención hace, el 2016 fue, yo creo, yo no sé, una cosa rarísima que ocurrió, que era que una revista, ni me preguntes por qué, ¿ok? Que se llamaba Good Housekeeping, que era sobre cosas de la casa. Querían hacer un artículo sobre la virginidad consagrada, súper raro. Y yo, bueno, ok, y ni a mi papá les dije que iba a salir, o sea, porque ¿quién lee esa revista? ¿Quién lee Good Housekeeping? Además que no tenía mucho sentido, porque esa revista es que si sofás, menú, receta. ¿Qué tipo de flores? Sí, o sea, que tiene que ver, mira, que hay una lámpara, que hay algo, que hay una consagrada, bueno, la cosa es que ocurrió una cosa interesante, porque yo en esa época tenía una tiendita Etsy donde vendía unos cuadernitos religiosos y de repente veo que me empiezan a mandar mensajes y yo, ¿qué pasó? Y uno puede ver como que de dónde te están refiriendo, de dónde está, a qué le están dando clic para llegar a la tienda. Y vi Cosmopolitan. Y yo, Cosmopolitan, una revista, una locura. Pero resulta que esa entrevista, las otras revistas tienen derecho como que lo pueden comprar, pues. Y lo pusieron en la revista Cosmopolitan. Y entonces, gente que en su vida, o sea, Cosmopolitan es pura cosa, la sexualidad, pues, es un desastre, es terrible. Sí. Y a mí llamó la atención porque yo decía, bueno, por un lado, si Cosmopolitan me hubiese llamado, hubiese dicho que no seguro, que no seguro. Sí, yo lo dije, que la reputación, sí, todo por eso el digo, contenido que van a poner, que van a hacer, bueno, pusieron todo el artículo perfecto, ¿no? Y era interesante porque la gente que me escribía, esto es,
Yo supongo, puedo estar equivocado, pero yo supongo que la gente súper comprometida con la fe no va a andar en esa revista, ¿ok? Porque es que sí, son cosas terribles a veces lo que allí enseñan y tal. Bueno, yo pensaría que me van a decir, tú eres loca, ¿cómo? No, puras cosas, wow, yo no sabía que esto existía, yo no soy católica ni cristiana, pero, wow, o sea, fue tan bonito y yo me quedé sorprendida. A lo que hace comentario es como que uno no, el mundo está sediento, ¿ok? Y uno piensa, no puedo decir nada porque van a reaccionar fatal. Y no, porque ¿quién va a como que rechazar el agua que te están dando? Y me da risa porque yo en esa época trabajaba en un grupo joven y las jóvenes, pero vi tu artículo en Cosmopolitan, yo qué chévere, pero ¿qué haces leyendo Cosmopolitan? ¿Sabes? Yo no. Pero ha sido precioso porque uno se da cuenta que este mundo secular necesita esa luz, ¿no? Y eso, cuando Cristo es el centro y recibimos esos frutos, es que lo podemos dar. Te das cuenta realmente, China, cuando te pones, como dices tú, a digerir lo que uno aprende, que la pobreza real es la pobreza de Cristo. La pobreza de Dios en la vida de cualquier ser humano, no importa lo que tengan, es la pobreza más grande. Por eso la importancia de ese conocimiento, porque tiene que haber un momento donde tú conozcas a Jesús, la persona, el Dios, no solamente la idea, ¿no? Sino que un momento, por eso sí los invitan a algún retiro, o ustedes mismos busquen tener un tiempo solitario con el Señor, porque bueno, las que somos esposas, ¿no? ¿Verdad? No es que tú viste a tu esposo en un festival y ya, wow, me enamoré de aquel hombre, ¿no? Sino que tuviste que tener una primera cita y tuviste que hablar con esa persona. Bueno, es importante hacer eso también con nuestro Señor. Busquen algún tipo de manera de tener un encuentro con Él, conózcanlo más, enamórense de Él. Busquen la manera de ir viviendo lo que Él ha enseñado en su vida y bueno, van a ir dándose cuenta como que, bueno, tengo mis lentes, ¿no? Yo siempre digo que el conocimiento de Jesús, China, es como que ponerte los lentes, ¿no? Porque ahorita, bueno, veo todo borroso, sé que aquella es una silla, sé que aquella es un teléfono, pero lo veo borroso, ¿no? No es hasta que me pongo los lentes que veo como con más claridad la situación o los colores o lo que sea mejor. Y uno entonces cuando se pone los lentes de la fe, del cristianismo, te vas dando cuenta, wow, mi prima tiene mucho dinero pero está infeliz, wow, mi compañero de trabajo tiene un muy buen puesto pero está triste, wow, ¿verdad? O sea, mis hijos tienen todo lo material pero realmente están vacíos por dentro. O sea, uno se puede dar cuenta de cuál es la pobreza real de la gente. Y cuando tú ves un pobre, China, y tienes la capacidad de ayudarlo, lo ayudas, ¿verdad? O sea, si tú sabes que alguien no tiene con qué comer el siguiente plato y tú tienes con qué ayudarle, se lo das. Bueno, de igual manera, si tú ves a un pobre de espíritu, ya tenemos a Jesús y eso es lo bello, es gratis ahora en día el poder compartir la fe. Así que te va a dar una compasión real por esa alma, por esa persona y vas a buscar la manera y Jesús mismo te va a ir iluminando, el Espíritu Santo te va a ir ayudando a poder hablarle de esas personas, poder darles un consuelo verdadero. Así que es muy importante. Eso es muy importante, Iris, porque todos estamos llamados a ser catequistas. Quizás no de tu parroquia, de tu familia, de tu vecindario, de donde estás. O sea, demostrarle al mundo que Cristo es el centro. Bueno, espero que esto realmente les ayude. La idea de este episodio es de entender que no se trata de como que conocimientos nada más, sino una fe vivida y que esa fe vivida no se puede exportar. Otros no pueden tener la responsabilidad que Dios te ha dado a ti, ¿no? Entonces, poner a Jesús en el centro, tener experiencia del Señor, no tan solo conocimiento, sino que realmente penetre en el fondo y también tener la responsabilidad de decir, esta es oración continua. El otro día en este lugar de cursillo, el señor que está hablando dice, le dieron un tema y él dice, era sobre orar sobre la justicia. Él decía, bueno, yo pensaba que era que sí, ser justiciero, o sea, pero dice, no sabía, y tuve que agarrar el catecismo y tuve que leer y se me abrió la mente, decir, ya entiendo. Entonces, como que asumir como madera madura de decir, la fe es mía, ¿ok? Y yo la quiero cultivar, no culpar a otros por el mal estado espiritual. Bueno,
Gracias por estar con nosotros. El próximo episodio vamos a hablar sobre los distintos nombres de Jesús y cómo cada uno de esos nombres revela parte de quién es. No se lo pierdan. Si conocen a alguien que sabe que este episodio le podría ayudar, por favor, pasen la voz. Como siempre decimos, dale like. Mira, las que menos están en las redes sociales son estas dos, ¿no? O sea, porque no es que yo ando, ¿y cuántos vieron? ¿Y qué hicieron? Sino dale like, pásenlo. No por nuestro bien. Nosotros no es por ego, sino es por querer ayudar. O sea, querer ayudar. Queremos que esto le llegue a todos los corazones, a todas las casas. Lo que más nos encantaría es que agarren su catecismo, que vayan con nosotros, que escriban al margen, pero que a nivel de este conocimiento se digiera y se haga vida. Así que gracias por acompañarnos y vamos a terminar con la oración como siempre. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por revelarte, encarnarte, para hacerte cercano siempre a nosotros. Ayúdanos a recibirte y a hacerte vida y así darte a los demás. Que vean en nosotros una alegría, un gozo, una madurez, que encienda en ellos una sed de conocerte más y así toda nuestra vida te dé gloria. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que Dios lo bendiga. Nos vemos el próximo domingo. Bye, bye.